En cuanto a lo que me refiero como revisión de nuestros cánones, de las herencias, de los legados que tenemos, el problema de Terrabusi es uno de ellos. Es un tema que exige la revisión de nuestros legados. A la corriente nacional popular sin duda le toca muy... No me refiero a este grupo, me refiero a lo que genéricamente llamamos corriente nacional popular, en la que muchos de los que aquí están presentes se sienten inscritos desde hace muchos años. Evidentemente, lo que ocurrió merece que aprobemos la declaración que veo yo también aquí que estaba haciendo Pía, que me parece que es un tema donde el gobierno lo encuentra con definiciones escasas, pobres e incluso inconvenientes. Un gobierno que tiene posiciones progresistas, que algunos hasta incluso nos asombran, sobre los medios de comunicación, sobre Honduras, sobre los temas agrarios, de la renta agraria, sobre los temas de la renta financiera. Tiene posiciones que no son progresistas frente a este tema. Entonces, un grupo político de verdad, a mí me parece, no un grupo que hace política partidaria, que no cuestiona, pero un grupo político que se constituye a través del lenguaje, este tipo de reuniones asamblearias y el uso libre de la palabra, siempre es un grupo que está inserto en un drama de la historia, de grandes paradojas. Quien no se sienta dispuesto a resolver las grandes paradojas, que son las grandes tensiones de la historia, no está en un verdadero grupo de discusión política, está en un grupo partidario que siempre se pone a hacer una facción o algo a veces sectario, aunque nunca se quiera hacer sectario. Por eso este es un dilema muy grave de la historia. Un gobierno con posiciones muy progresistas en muchos casos no la tiene en cuanto a esto, y las declaraciones de sindicalistas y algunos funcionarios del gobierno revelan una escasa sensibilidad para comprender lo que ha pasado. Evidentemente, el modo en que Clarín lo toma, como dice Jorge Testero, es el modo previsible que en otras ocasiones de la historia argentina hubo para desestabilizar gobiernos populares, a través de lo que ocurre hacia las zonas de la izquierda y de la derecha en la sociedad. Pero esto no quiere decir que sea muy grave el modo en que se ha encarado la cuestión de Terrabusi. ¿O acaso es más importante que una empresa no se vaya del país a que muera un obrero? Eso no puede ser, ese pensamiento no puede establecerse. ¿Hay algún tipo de represión que esté científicamente calculada a través de un jefe policial, como le digo en Clarín, que habló con los periodistas, a modo de apartar durante 100 metros a toda la concurrencia, en fin, astucias que pueden ser festejables? Antes no era así, esto hasta es mejor que sea así. Pero ¿puede un gobierno confiar en la preparación, en la sutileza, en la astucia, en los bastones de goma, en las balas de goma, etcétera, que marcarían un límite que no sabemos qué representaría en términos de las luchas sociales? Nosotros podemos salir a la calle diciendo balas de goma sí, la ametralladora no podemos hacer eso. Evidentemente hay algo que presupone que cuando se dice que se omite la forma represiva del trato de las manifestaciones sociales, se tiene que decir algo que aún falta ahondar en el sujeto político, en el ser político de la sociedad. Y ese ahondamiento de la cuestión de qué significa tratar el conflicto social tiene que tener la misma tarea de deliberación que tiene la ley de medios. No sé si puede ser una ley, pero deliberar qué se hace con el conflicto social en los casos como este, donde evidentemente lo ignoramos, como dice Josami. Tenemos diferencias con los grupos que ahí actuaron, pero esas diferencias no inhiben nada de lo que tengamos que decir en relación a cómo el gobierno no puede basarse en esa diferencia para realizar actividades como las que hace, incluso presuponiendo que con suerte no hubo ningún muerto. No, pero las escenas, que son las escenas de Eisenstein, los cosacos, las de la caballería, están inscritas en el imaginario social y político del siglo XX. Y del siglo XXI, el gobierno no debe coadyuvar a producir esas imágenes. El gobierno en una ley de medios dice que va a producir otras imágenes. Estas no pueden ser las imágenes que se produzcan bajo este gobierno. Creo que llamar a la reflexión en términos de este tema es posible, entre otras cosas, porque el gobierno no tiene resuelto muchos temas. Actúa espasmódicamente, actúa con cierta disposición espontánea a resolver en términos progresistas. Hay un tejido interno progresista del gobierno, y también hay otros tejidos, otras imprevisiones, otros compromisos que en muchos casos provienen de un ideal desarrollista que pretende que pueden estar las empresas
cualquier manera, y en un conflicto social clásico. Trabajadores y empresarios, un conflicto social clásico. Toda la historia, por eso digo que la expresión nacional popular tiene que ver con esto. La expresión de la nacional popular fue mucho más rica, en cuanto, con mucho más énfasis y con mucha mayor sensibilidad social, incorporó estos conflictos, no del modo de llevarlos a un callejón sin salida, sino del modo de construir un Estado social justiciero y una trama jurídica incluso que atienda al conflicto laboral de otra manera. Eso fue lo que yo recuerdo como tradición nacional popular. Cierro diciendo que bajo este recuerdo acepto perfectamente participar del acto del martes, pero este recuerdo tiene que revisar las bases mismas de la corriente nacional popular argentina, el peronismo por delante, incluso a los sectores de las izquierdas desarrollistas, y de tantos y tantos grupos de la llamada izquierda nacional también, que se nutrieron ¿de qué? De decir cómo se debía resolver el conflicto social a favor de los trabajadores y en el conjunto de la vida popular para reconstruir un Estado social y un Estado político de características nuevas. Bueno, gracias.